El día de hoy contaremos con la presencia de María Ángeles Estafa. Ella es argentina y ha tenido la increíble experiencia de vivir varios años en el interior de Sierra Leona. Para ubicarlos un poco, este es un país ubicado en la costa atlántica del África Occidental. Durante la década de los 90 fue un país duramente golpeado por una cruenta guerra civil, quizás conocida más por los casos de los diamantes de sangre, y en 2016 fue uno de los epicentros del brote de ébola más mortífero de la historia. María Ángeles es ingeniera agrónoma, cuenta con posgrado en Social Innovation Management y es profesora en ciencias agrarias. Entre sus reconocimientos podemos mencionar el Microsoft Innovation in Technology en 2014 y el Science and Engineering Leadership and Education del MIT en 2015. Cuenta con una vasta experiencia en proyectos de desarrollo, principalmente en el distrito de Tonkolili, que se encuentra en el centro mismo del país. En el día de hoy nos compartirá sus apreciaciones sobre el rol de la mujer en los lugares donde ha estado y también conoceremos un poco más sobre Sierra Leona a través de sus ojos. Estimada audiencia, con nosotros María Ángeles Estafa. ¿Cómo estás, María Ángeles? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Primero que nada, decir feliz día del maestro, porque feliz día a todos los docentes y feliz cumpleaños para mi sobrino Santi, que es el cumpleaños. Muy bien. Bueno, es verdad, es un día bastante importante. Recuerdo que en lo personal, o sea, bueno, cuando fue en Relaciones Internacionales el 11 de septiembre me quedó completamente grabado también, bueno, el hecho de las Torres Gemelas, del cual se ha hablado mucho hoy, pero es verdad, el Día del Maestro requiere un reconocimiento por todos nosotros, así que también me uno a los profesores que quizás nos estén escuchando o vean esto, nuestro reconocimiento y que tengan un buen día. En primer lugar, María Ángeles, quiero agradecerte por brindarnos tu disposición para compartir este evento. Nosotros iniciamos este ciclo teniendo como disparador el conocimiento del Día Panafricano de la Mujer. En el mundo actual cada vez está más interconectado y globalizado y requiere de un conocimiento pleno de fenómenos internacionales en toda su dimensión. Y las realidades del continente africano para nosotros, y en este caso la situación de las mujeres, consideramos que requieren de una mayor comprensión de nuestra parte. Por lo tanto, María Ángeles, me gustaría hacerte esta primera pregunta. El Día Panafricano de la Mujer, que se conmemora el 31 de julio, ¿era un evento importante en las comunidades donde estabas? No, la realidad es que en las comunidades donde yo trabajé, que son muy adentro, digamos, muy en el centro del país, y donde el contexto es sumamente agrícola, sumamente rural, la realidad es que no hay conocimiento de este día. Yo siempre me pongo a pensar y digo, tal vez si hablo con la gente más de la ciudad o con gente con otro nivel sociocultural o económico, sí pueden saber, pero la realidad es que no se festeja y no se sabe nada. Bien. ¿Cuál fue tu impresión o cuál es tu impresión actual sobre el rol de la mujer en el continente africano y desde luego en Sierra Leona en particular? ¿Cómo es la situación de la mujer allí? Bueno, yo creo que la situación de la mujer es muy similar en cualquier lugar, ¿no? Pienso que hoy la mujer está ganando terreno y que la mujer está en una lucha en esto de igualdad de género. Lo que pasa en Sierra Leona, especialmente, y en la mayoría de los países africanos, es que la mujer es la encargada, como acá también, de la familia, de la casa. Entonces el rol más importante que cumple la mujer tiene que ver con su familia y con su círculo y vínculo familiar y con el de mantener las tradiciones del país y la cultura, que tienen que ver ya con otras cosas, que para nosotros pueden ser hasta místicas o muy raras, muy extrañas. Como por ejemplo, quizás una de mística y una muy extraña, quizás dos que puedas traer a No, colación. bueno, hay algo muy raro, ¿no? Yo tengo una gran amiga que es Aisha, y Aisha tiene un tatuaje acá, que es como una gota, algo muy parecido. Entonces yo un día a Aisha le digo, Aisha, yo me quiero hacer ese tatuaje, yo no tengo ningún tatuaje. Se lo digo en chiste. Y Aisha se tienta y se me pone a reír y me dice, estoy segura que vos no te querés hacer el tatuaje. Y le digo, ¿por qué no? Sí, dale, somos como hermanas, ¿no? La hermandad en África es algo eh, muy fuerte y que a todos nos tratan de hermanos, cuando después de cierto tiempo. Entonces me dice, no. Bueno, resulta que para pertenecer a cierta sociedad secreta de mujeres, yo me debería hacer ese tatuaje y pasar ciertas pruebas. Entonces ella me decía que no, porque claro, en mi cultura eso era una locura, las pruebas y demás,
y lo que significa una sociedad secreta. Entonces, por ese lado viene un poco, y se reconocen como tribu por ciertas marcas, como un ¿Era un tatuaje acá. tatuaje como tipo hecho por escarificación? No, 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 Ah, era un tatuaje de imagen. algo muy, sí, algo muy, a ver, autóctono también, Claro, muy bien. sí. En el plano nacional, es decir, en Sierra Leona en general, y está bueno, comentaste que hay una diferencia quizás importante entre el ámbito urbano y el rural. ¿Considerarías que las oportunidades para las mujeres han mejorado en Sierra Leona en los últimos años? Quizás hablemos entre 5 o 10 años en general. Mira, sin duda, en el centro, una de las casas de la empresa en la que yo trabajaba, estaba al lado de la presidenta, y digo presidenta, con A, en realidad es presidente, pero era una mujer la presidenta del fútbol sierraleonés. Pienso que la mujer se está empoderando muchísimo y está ganando mucho terreno. Sin duda, eh, está liderando cosas increíbles. Tengo a Animata, trabajó conmigo. Animata era manager en uno de los campos en los que yo trabajaba, y hoy Animata tiene su propia empresa de venta de pescados. Y yo cada vez que veo en Facebook su producción y demás no lo puedo creer, ¿no? También creo que le hace muy bien a la mujer africana saber que se puede. Los ejemplos de mujeres que vamos allá les hacen muy bien, como que les mostramos la realidad de, no, bueno, se puede ser independiente y se puede salir a hacer un montón de cosas. Si bien hoy podemos considerarlas pioneras, para ubicarse en el contexto de Sierra Leona nos tenemos que ubicar en un contexto argentino hace aproximadamente 50 años atrás. Entonces todavía son pioneras, pero sin duda están haciendo un cambio y una transformación muy interesante en lo que respecta a los derechos de la mujer. Muy bien. Como mencioné al principio, Sierra Leona ya habrán pasado 18 años de que terminó la Primera Guerra Civil, si no me equivoco. Eh, y me gustaría quizás que nos comentes cuáles han sido los principales desafíos para las mujeres al tener que sobrevivir a este posconflicto que fue tan grave. Y también, si a posteriori podés comentarnos un poco cómo fue la epidemia de ébola de 2016 y si quizás estos dos eventos que fueron, digamos, traumáticos a nivel social, ¿qué impacto han tenido en la realidad de las mujeres hoy día? Yo creo que los sierraleoneses son personas extremadamente resilientes y extremadamente positivas. Entonces pienso que de ambas desgracias, porque la realidad es que son desgracias y son cosas bastante feas, pudieron sacar lo mejor. La mujer, como siempre, y como ya antes dije, la funcionalidad que tiene que ver mucho con la casa y el cuidar al niño y a la familia, como en muchísimos lugares, ¿no? Pero creo que el desafío más grande eh, vino por el lugar de mantener esta resiliencia y esta calma. Hay familias que fueron destrozadas y que hoy, bueno, están como rearmándose aún. Esto queda igual en el consciente colectivo de la mayoría de las familias. Como siempre hay algún temor o algo, especialmente en la zona muy rural, que los lleva, ¿no? Yo trabajaba con familias que me decían, previo a la guerra yo tenía mi campo, mi casa, y hoy vivo así. Y vivían prácticamente, no en la nada, pero bueno, en un contexto demasiado rústico. Entonces creo que el desafío viene por ese lado a nivel todos, no solo mujeres. Perfecto. Sí. ¿Había alguna situación muy particular en Toncolili, que era el distrito donde estuviste localizada? Tongolini es muy particular, yo viví en Mainland Taiwán, es justo el centro del país. Es una ruta que trae, a ver, que sí, cruza el país, digamos. Entonces, la situación fue re particular y ahí realmente la guerra fue sumamente devastadora por el tema este de que está justo en el centro. Y, y bueno, y lo otro es que acá, al estar en el centro, también hay una diferencia en el partido político de la próxima ciudad grande que tienen, que es Bo. Entonces, bueno, obviamente como toda guerrilla tiene que ver con la política, entonces ellos como que lo sufrieron bastante.
Bueno, y el ébola fue como todo. Yo tuve la suerte de que en Manantiguán, en Toncolí, donde estaba yo, había un hospital muy bueno que lo había donado Cáritas por el tema del ébola. Y que estaba hoy o sea, hoy lo tienen unas monjas que son médicas. Bien. En ese aspecto quizás me gustaría hablar de lo que comentabas, pero hay alguna presencia importante de ONGs y organizaciones internacionales quizás operando en el lugar, ¿correcto? No, en Manantiguán no, en Manantiguán realmente la presencia como de expat, yo era casi la única, y las monjas, te puedes imaginar que casi ni salen del hospital, son como, todo el mundo va a caer ahí, ¿no? Igual para mí eran mis grandes amigas, pero ahí en el país sí hay una presencia muy, muy grande de ONGs, te diría que casi todas están o casi todas quieren estar. Es decir, que sí hay mucho trabajo social de mucho proyecto que tenga que ver con educación, con agricultura, con desarrollo, sí, muchísimo. Me gustaría puntualizar en esta frase que dijiste, quieren estar. ¿Podrías indicarnos 2 o 3 motivaciones que tendrían las ONG de querer estar ahí, en Sierra Leona? Yo creo que la oportunidad más grande que tiene Sierra Leona hoy, cuando vos lees Wikipedia, te dice el segundo país más pobre del mundo. Entonces creo que primero quieren estar por eso, y segundo creo que quieren estar porque los serraneses son altamente receptivos. Son muy abiertos a la ayuda humanitaria y a trabajar, son realmente muy trabajadores. Y otra cosa que me parece que está muy, muy a favor de ellos es, ellos están desarrollando y son muy pacíficos. Eh, y eso me parece que es clave. Es un país africano donde realmente es muy pacífico. Es muy raro que pase algo agresivo o nada que ver. No tiene nada que ver con lo que vas a leer en Wikipedia, porque a mí me pasó antes de ir a Sierra Leona, ¿no? Con las noticias y demás. Y el Eh, antecedente del conflicto también, imagino. el antecedente del conflicto, ellos son súper pacíficos, te dicen, no, sufrimos mucho, basta, está todo bien, arreglemos las cosas de otra manera. Clave, clave. Entonces Excelente. me parece que las ONG se sienten muy atraídas por eso. Y además porque es un paraíso, el país es un paraíso espectacular. Sí, es hermoso. Sí, sí, sí. O Bueno, sea, vos para tuviste la vivir es oportunidad de un estar allá. paraíso. Yo lo he visto, quizás más por imágenes, pero sí, es increíble. Me gustaría quizás hacerte una última pregunta respecto a, ahora que estamos con la cuestión del coronavirus, tuvimos la epidemia de ébola, y Sierra Leona se destacó al momento de la epidemia del coronavirus para desarrollar un sistema de cuarentena bastante exitoso en un comienzo. Existía esta idea de que en África el coronavirus iba a impactar de una manera demasiado grave, pero quizás los que conocemos un poquito más el continente sabemos que hay mucho know-how sobre cómo enfrentar a este tipo de situaciones. O sea, la han vivido y más o menos la conocen. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuál ha sido el efecto de las cuarentenas, por ejemplo, en el caso de la violencia familiar? Se habla mucho de que ahora con el encierro es muy probable que los casos de violencia familiar aumenten. Y quizás, ¿con qué indicadores se podría analizar la violencia familiar en Sierra Leona considerando el ámbito rural o urbano? Es decir, ¿qué elementos tendríamos que tomar en consideración al momento de decir, bueno, hablamos de violencia familiar, Sierra Leona, campo, urbano, ciudad? ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? A mí lo que me resuena un poco con esto es que la violencia familiar aumentó en Sierra Leona, en Alemania, en Argentina y en todo el mundo con el tema de la cuarentena, ¿no? Bueno, no estoy muy segura de en Alemania, pero muy probable. Eh, pero aumentó. Entonces, creo que ahí no hay mucha diferencia. ¿Qué parámetros podríamos medir? La realidad es que no soy una especialista en la materia, pero sí, allá hay un índice que es muy claro que tiene que ver con que ellos son realmente personas muy felices. Entonces creo que es el primer parámetro. Cuando vos ves alguna cara fea o algo, no es un parámetro, tiene que ver con algo mucho más difícil de medir, creo que ahí podemos hablar de que hay un conflicto por ahí en la casa.
Realmente no se me ocurre, pero se me ocurre que lo podrían manifestar mucho con su humor. Claro. Quizás reformularía la pregunta para ir a un poco más a tu experiencia. En los 2 años que has estado en Tom con Lili, ¿escuchabas de casos vinculados quizás con violencia familiar dentro de las aldeas, o sea, por ahí agresión contra las mujeres? O en el caso de que existiera, quizás qué mecanismos tenían para resolverlo. Es decir, ¿existían ciertos mecanismos sociales como para tratar estos temas que quizás no conozcamos nosotros? Realmente sí existe, como existe en todos lados, sí tuve conocimiento. La realidad es que ellos, a ver, funcionan, ellos tienen un Paramount Chief adentro de cada comunidad o adentro de cada aldea, y esta persona es elegida primero por linaje de sangre y segundo porque ellos consideran que tienen las mejores facultades para resolver conflictos adentro de la comunidad. Muchas veces estas dos cosas son reales, o sea, el parámetro de linaje de sangre siempre está presente, digamos, pero muchas veces sí esta persona tiene muy buenas facultades a la hora de liderar y de resolver conflictos. Ellos acuden al Paramount Chief ante cualquier problema y ante cualquier cosa. De hecho, yo acudí al Paramount Chief como, hola, hoy vamos a hacer tal cosa, porque era como pedirle permiso, por más de que yo estaba ahí trabajando, si no sentían que yo era una irrespetuosa. Claro. Entonces, tenía que ver un parte con mi trabajo, como tenía que ir al Paramount Chief, hola. Y después hay como mujeres líderes adentro de estas comunidades, o sea, que tienen un liderazgo reconocido, que es como, esta es nuestra mujer líder. Eh, y ahí también es como que entre ellos se buscan soluciones. Muy bien. No puedo decir que se haga justicia como acá con la policía y con todo eso, pero sí existe como algo en lo que se habla y se toca el tema. Esta institucionalidad del Paramount Chief está más vinculada a los ámbitos rurales. En los urbanos ya eso está diluido. O han sido trasladados a ambas dimensiones. A ver, Paramount Chief sí hay en ámbitos urbanos, pero realmente en los rurales tiene muchísima fuerza. Bien. Es como que, no sé, yo me acuerdo cuando empezamos a ir a trabajar, que íbamos a alquilar las tierras, nosotros teníamos que el Paramount Chief nos permita alquilar esas tierras. Y todo así, todo el proceso pasa por él. Sí, es muy Muy bien. interesante. Y en el caso de las mujeres en particular, quizás veías diferencias en el ámbito rural y en el ámbito urbano, quizás considerando la institucionalidad, ¿no? que regula la vida social en cada uno de estos ambientes. Bueno, en el ámbito urbano lo primero que pasa es que las escuelas tienen docentes. En el ámbito rural lo que pasa es que si hay una escuela por ahí en la aldea es la persona con mayor nivel educativo de la aldea, que muchas veces no tiene nada que ver con lo formal, es el profesor. Entonces creo que la primera diferencia pasa por, obviamente, la posibilidad de poder acceder a educación. Muy bien. Y eso cambia un montón a la mujer, al hombre y a cualquier ciudadano, ¿no? La educación formal. Pero sí hay diferencias no solo en la educación, sino, por ejemplo, la mujer rural trabaja en el campo con el hombre haciendo agricultura de subsistencia, la mujer de la ciudad también, pero por lo general sale a vender eso que produce en un mercado como mucho más armado. La mujer rural se va a parar en la ruta y va a vender como pueda, y el mercado local de la zona rural es muy, muy chiquito. En cambio, en la zona urbana, esa mujer que por ahí no tuvo estudio, sí tiene un mercado más Amplio. amplio o mejor armado, digamos. Muy bien. Entonces, quizás Sí, tendría como más oportunidades de poder desarrollarse económicamente, por decirlo de algún modo. sí, 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 o de buscarle la vuelta, por ahí sí, Ok. sin duda. ¿Podrías mencionarnos quizás algunos desafíos que hayas tenido que enfrentar para tu desarrollo personal o quizás en tu proyecto profesional que hayan estado derivados de tu condición de mujer en este lugar de Sierra Leona? Quizás me gustaría agregar que Tonconlili es una de las regiones con predominancia de religión musulmana y bueno, quizás en este sentido, extranjera,
blanca, en un lugar, o sea, predominantemente musulmán. ¿Tuviste algún desafío que venía por el hecho de sos mujer? Miles y un millón, o sea, y los terminé, y aparte mi personalidad también. Yo soy muy histriónica y soy muy argentina, besucona, abrazar. Vos sabés muy bien que en África les cuesta mucho, y es por este know-how también que tienen, que les den un beso y les den un abrazo. Entonces, al principio era rechazo total, blanca, mujer, jefa, porque yo voy a Sierra Leona medio que sin un trabajo 100% definido, y terminó haciendo un proyecto en el que manejaba la región de Toncolini para la empresa, que estábamos en Comarabay y en Maduya. Y claro, jefa, los tenía que organizar, tenía que elegir quién iba a trabajar, cómo íbamos a seguir incorporando gente. Para ellos al principio fue muy fuerte, fue como, ¿qué venís a hacer? ¿Viste? Eh, Convengamos que mi inglés, yo no tengo el mejor inglés del mundo y nunca lo consideré una limitante. De hecho, trabajé en un montón de lugares de habla inglesa y estudié. Y su inglés, ellos no hablan una palabra inglés. Entonces, o muy pocas palabras. Entonces hubo muchísimos desafíos y muchísimas limitantes que yo también con el tiempo tuve que aprender a empatizar y aprender a entender, ¿no? Mi tono de voz. Yo era directora de escuela previo a estar en Sierra Leona, con un impas viviendo en Italia, entonces yo estaba muy acostumbrada a directora de escuela. Y de repente, claro, ¿qué venís a hacerme como cumplir horario de un día para el otro? A, no sé, a imponerme un montón de cosas. Entonces tuvo que ver mi desafío personal en cuanto a trabajar en Sierra Leona, tuvo que ver un poco con eso. Y mi desafío como mujer, ¿no? Claro. Y en sentido opuesto, ¿podrías mencionarnos alguna ventaja que hayas considerado de tu condición de mujer que quizás haya podido explotar al estar allá? Creo que todas mis desventajas se transformaron en ventajas. Primero porque me cuidaron un montón por ser mujer y eso se los agradezco muchísimo. Como que ellos todo el tiempo sos mujer y estás muy lejos de tu familia y estás sola acá y lo estás haciendo por nosotros. Ellos lo que no entienden es que tal vez yo lo hice más por mí que por ellos, ¿no? Porque sin duda que todos ganamos y para mí fue una experiencia increíble. Entonces creo que todo eso se terminó transformando en algo extremadamente positivo. Y aparte, además, porque tuve que aprender mecánica, tuve que aprender cosas que jamás hubiese aprendido en mi vida, que las había estudiado en la facultad y punto, en un libro, pero de repente se rompió un tractor y entre ellos y yo teníamos que arreglarlo en el medio de la nada. Y esto era entre Eh, todos, entre toda la comunidad. no, obviamente, toda la comunidad, hasta los que no trabajan van a venir y poder llegar a ir a buscar a alguien de comunidad de 80 millas vecina para ver si puede arreglarlo. Yo tengo un hermano, mi hermano corría en auto, es muy tuerca, entonces yo le mandaba las fotos a la noche que tenía señal y él me decía, fíjate tal cosa, poné tal cosa, hacé tal otra, y al otro día yo iba y de repente me transformaba en una genia para ello. Eh, pero siempre hubo alguien con un toque más de técnica mecánica ahí colaborando y ayudando. Pero Muy bueno, bien, eso, desafiarse. muy bien. Me gustaría agregar una pregunta a esto y es un poco que quizás nos puedas describir cómo es este proceso. Dijiste, ellos piensan que vas hasta allá para ayudarlos y en realidad en la historia personal es vas allá por un desafío personal. ¿Cómo se genera el proceso de que una organización termina desarrollando un programa en un lugar como Toncolini o en Sierra Leona? Es decir, hay que hablar con el Paramount Chief, quedó claro. Pero, ¿cómo es el proceso para que llegue una organización, hable con el lugar y quede legitimado para que después llegue María Ángeles y diga, hay que organizarlos, tienen que hacer esto porque pertenece a tal organización o porque Paramount Chief quiso? O sea, ¿cómo funciona esa lógica? La realidad es que yo trabajé para Warp hacía 7 años que estaba haciendo algo muy parecido, hace más de 7 años que está haciendo algo muy parecido en Tormabum, y les venía haciendo muy bien. Y el proyecto que yo desarrollé fue con CRS y USAID. Y de repente estos dos fondos, digamos, dicen, nosotros queremos hacer algo en este contexto. ¿Por qué? Porque en Toncolini también lo que se daba, es que era como se daba el índice más grande, en el lugar donde yo trabajé, de desnutrición del país. Entonces querían hacer un proyecto que tenga que ver con agricultura, y Work tenía el know-how porque lo estaba haciendo
en Tormabún. Entonces, bueno, así fue. Supongo que Wark escribió el proyecto, fue aprobado el proyecto, fue aprobado el presupuesto, y de ahí buscas los perfiles de quienes van a trabajar, y, y ahí arrancamos. Bastante parecido a cómo se desarrolla por ahí un proyecto acá. Muy bien, Eh, ese es un poco el punto. sí, sí, o sea, como bastante parecido, como bueno, sí. Eh, igual hay miles de maneras, no sé, yo conozco gente que no, que fue a hacer, a invertir sola, que le pareció, le pintó y estaban haciendo, no sé, proyectos con costureros. Allá es muy común que el hombre cosa, que sea modisto, no modista, y tenían proyectos de ropa y vendían, viste, los yoga pads y todo eso en Europa. O sea, Mm. hay también mucho desarrollo de afuera social. Muy interesante Como eso acá y último en todos lados. tal cual, Sí, que mencionas también, o sea, la cuestión de los rubros, ¿no? Y sí. cómo cambian a lo largo de las culturas. Bueno, excelente, María Ángeles. Ahora me gustaría, por último, ahondar a un plano más personal, es decir, queremos hablar con vos y de alguna manera tu experiencia es allá. ¿Cómo te sentiste al saber que debías trabajar en Sierra Leona? Es decir, salió la oportunidad de trabajar en Sierra Leona. ¿Qué sentiste? ¿Cuál fue ese desafío de decir, voy a trabajar en el continente africano? ¿Habías pensado quizás trabajar en algún otro lugar? Contanos un poco. Mira, yo te cuento, yo no sabía ni dónde quedaba Sierra Leona. De hecho, llego a Sierra Leona porque una muy, muy amiga mía, Mary, estaba con su marido y su hijo de voluntaria. Yo estaba viviendo en Italia y empiezo a ver fotos de Mary y le digo, che, qué increíble. Y Mary me dice, che, me parece que esto es para vos. Y ahí empiezo a hablar con Mary y empieza a rondarme esta idea en la cabeza. Mi amiga Mary estaba de voluntaria en WARC, que es en el lugar donde yo trabajé, West African Rice Company, que es una empresa agrícola. Y bueno, entre hablando con Jorge, uno de los dueños, Memo, Mary, termino viajando, yo tenía que tomar una decisión cuánto más me quedaba en Europa. Termino viajando, empiezo a googlear Sierra Leona, y había notas de tuve 200 malarias, casi me muero, pero estoy acá parado, y había notas de como el país está en guerra y son gente que si las tocas te grita y te mata. Viste, como que todo era terrible, y yo, bueno, me voy igual. Como si está médico en un bebé, esto no puede ser terrible, yo pensaba. ¿Viste? Como... Y me animé, obviamente que fui con mucho, mucho miedo. Y si a mí me preguntás hace muchos años atrás, o si alguna vez iba a trabajar en África, te iba a decir que no veía la posibilidad. Y si a mí me lo preguntabas, creo que antes de subir al avión también te decía que no. No, es un chiste, pero creo que antes de subir al avión también estaba esta pregunta latente, es decir, ¿quién me mandó si yo esto como que nunca lo soñé? Por otro lado me siento una beneficiada, porque hay mucha gente que lo sueña toda la vida y no se le da. Perdón. Pero yo, sin embargo, hoy lo sueño todos los días otra vez. Como que si África te toca y te llama. Yo creo que África, tanto África como Asia, te llaman. Eso que acabas de mencionar traería a colación las palabras de una de nuestras entrevistadas, Carla Rojas García. Ella era mexicana y también está en Johannesburgo, y nos mencionó en su momento una frase que incluso yo también la comparto después de haber estado allá, y que uno se vuelve africano porque África se lleva en el corazón. Una vez que pisas el suelo de Sin África, duda. ya te convertís de alguna manera en africano o en africanista en tal caso, pero sí, es una tierra muy mágica en ese sentido y me incluyo por haber estado allá, vos has vivido allá, ella se ha mudado para allá y es un sentimiento compartido, pero que solamente quizás los conocen los que han estado allí. Es muy Sin peculiar. duda, sin duda. Sin duda, es muy, muy especial lo que transmite y lo que se siente. De hecho, a mí me preguntan si volvería, yo todos los días digo, yo todos los días vuelvo. Yo no hay día en mi vida que no tenga un recuerdo o un pensamiento o algo que tenga que ver con Sierra Leona. Todavía no viví ese día en mi vida. Eh, entonces es muy especial lo que pasa con África, las relaciones que genera. Muy bien. Luces y sombras, quizás, en pocas palabras, algo bueno y algo malo. La mejor y la peor experiencia que hayas tenido allí. Bueno, la mejor experiencia, sin duda, es primero derribar mi propio mito,
Y también romper mis modelos mentales en 1,5 millones de cosas. Y creo que hoy poder ser vos, al menos eso, de que la situación no es lo que vemos en la tele y que es diferente. Creo eso que esa es la mejor parte de la experiencia. Y obviamente te puedo decir crecimiento personal y 1 millón de cosas, introspección, conocimiento, pero creo que eso tiene mucho que ver por ese lado. Muy bien. Y quizás Y lo peor, alguna experiencia así tal cual, para balancear la dulzura de los últimos segundos. mira, yo tuve malaria, tuve tifo, tuve un accidente, y sin embargo, como que no pienso que eso sea lo peor. Que por el contrario, eso a mí me dio muchísima, no sé, como que me dio muchísima fuerza y me enseñó a conocerlos más. Ellos realmente estuvieron muy pendientes de mí todo el tiempo, nunca me dejaron sola, se preocupaban, no sé. Entonces para mí me parece que lo peor por ahí es que yo vivía sin agua caliente. Me tenía que bañar con agua fría, que esa no. Aclaremos, Lo en un único que país sufrí, sí, sí. cerca del Ecuador, tampoco. Igual No, ahí hacía estás, un calor es una zona más... terrible, Ah, obvio. Hacía un calor terrible. Es muy banal mi peor. Es muy banal mi peor, que creo que viene por ese bien, lado. bien, O no sé, o no comer carne, no sé, es muy banal mi peor. muy Que en bien. realidad, nada, no puedo, Disipadísimo con lo bueno. claro, es muy banal, no sirve mi peor. Realmente creo que todo es positivo. Muy bien. Me gustaría que nos comentes qué aprendiste de las mujeres en las comunidades donde trabajaste. Quizás menciona tres cosas, como porque sé que tenés un universo enorme de Millones, aprendizaje. millones, pero Rápidamente, eligiendo en tu cabeza quizás tres cosas que nosotros necesitemos aprender de lo que vos aprendiste de ellas. felicidad por, ante y sobre todo, siempre elegir estar bien y con una sonrisa y transmitir mucho eso. Compromiso por, ante y sobre todo. Y yo creo que tiene que ver algo como, no sé si es ingenuidad la palabra, pero viene mucho por ese lado. Como, a mí me preguntaban, ¿puedo ser tu amiga? Volver y nadie pensaba que yo era mala, y creo que eso es muy fuerte. Eh, La Creo falta de que prejuicio. volver a creer en la persona, digamos, volver a creer en la persona. Acá nos cuesta muchísimo eso, muchísimo. Entonces volver como a esa ingenuidad, a ese punto. Muy bien, excelente. Por último, ¿qué imagen te gustaría brindarnos sobre las mujeres de Sierra Leona? A partir de ahora, con tu relato, cuando pensemos en Sierra Leona, quizás después de haber visto Diamantes de Sangre y todo eso que realmente uno te coloca en la cabeza, pensemos en las mujeres de Sierra Leona, ¿qué querés que tengamos en la mente? Fuerza, sin duda, alegría, empoderamiento y creatividad, muchísima creatividad. Son muy creativas. Creo igual que es En- algo dominante en el continente, ¿eh? mm, Y creo que los sierraleoneses y cualquiera son creativos, pero ellas son muy creativas. muy bien. Quizás en qué aspectos has denotado más esta creatividad, en las artes, en la lógica, en el pensamiento, en las relaciones sociales. ¿Cómo hacen para resolver cosas del día a día? Por ejemplo, no sé, un balde que pierda agua puede ser una locura ya, porque el balde camina 3 kilómetros con un balde en la cabeza para ir a buscar agua, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionar ese balde cuando no hay plata para comprar? ¿Cómo se arregla? Creo que hay una creatividad terrible para el día a día. Eh, y una utilización del recurso al máximo. Entonces, viene por ese lado la creatividad, realmente. Muy bien. Muchísimas gracias, María Ángeles, por tu participación y esta disposición. Quizás me gustaría abrir a los miembros que son de Explorando África y del CEPI también, que se encuentran en este momento, que quizás quieran hacerte alguna pregunta en particular. De mi parte, a mí quizás dos elementos me quedaron en la cabeza de todo lo que viniste contando, además de los que mencionaste, y una fue respeto y otro grado de igualdad. O sea, hablaste de las mujeres
tanto en la ciudad o en el campo, hay como una especie de par a par entre géneros. O sea, es decir, me diste un poco esa sensación de que hay otro tipo de respeto quizás entre ambas posiciones. Y eso me parece importante destacar. Y bueno, quería agregarlo como receptor de tu relato. Sin Muchísimas más, gracias. si alguno de los presentes quizás quiera hacer alguna pregunta. ¿Podría hacer una pregunta yo? Sí, desde luego. Hola María Ángeles, bueno, antes que nada agradecerte por la entrevista y por la buena predisposición que tuviste siempre. Y yo te quería preguntar, vos, cuando yo te escribí, me comentaste que vivías enfrente de una escuela, ¿no? En Sierra Leona. Eh, y bueno, comentaste que fuiste directora de la escuela. ¿Crees que o sea, en las escuelas se les intenta derribar quizá esta cultura machista que está por el mundo y enseñarle a los niños esta conciencia de equidad de género? ¿Se les enseña en la docencia? Si bien mencionaste antes que, bueno, que en las áreas rurales son distintas de las urbanas, que quizá en las rurales enseñan los que tienen mayor conocimiento, a pesar de eso se les intenta bajar una línea en lo educativo. Mira, la realidad es que si te digo que sí o que no, te mentiría. Lo que sí te digo que es algo que yo descubrí que de haber vivido enfrente de una escuela y de haber colaborado las veces que me pidieron, es que la adolescencia, yo tenía frente a una escuela secundaria, que la adolescencia es sumamente transversal, que un adolescente en Argentina es muy parecido a un adolescente en Sierra Leona. Entonces creo que ahí tenés un gran dato, ¿no? Creo que me parece, en lo personal, es que ellos también hoy están, como están tan informados y tan conectados con el mundo, están recibiendo esta información de que las mujeres estamos un poco en esta, no sé si es, en esta como, a ver, victoria, ¿no? En este camino hacia nuestra victoria, hacia decir, che, somos iguales, ¿no? Páguennos el mismo sueldo, trátenos de igual manera. Entonces creo que viene por ese lado. No sé si de parte de los docentes, pero yo creo que los chicos sin duda lo ven. Perfecto, gracias. A vos. Bien, ¿tendríamos a alguien más que quizás quisiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, de todos modos, entonces, María Ángeles, muchísimas gracias de nuevo por la participación y la disposición y haber respondido a estas preguntas. Sentite, bueno, siempre bienvenida aquí a Explorando África para que nos ayudes a seguir conociendo más sobre estas realidades y también quizás después podamos ahondar más en tu experiencia que has tenido allí. Creo que a mí me enorgullece conocer a alguien como vos y saber que hay personas como vos que dejaron un poquito de argentinidad en los corazones de una distante, pero al mismo tiempo cercana comunidad del África Occidental en Toncolili, que Quiero desde decirte que luego, toman mate. Perdón que mira, te haya cortado, pero es por muy favor, importante cuando dice argentinidad decir toman mate. gracias a... Gracias a la... Somos bastante los argentinos que estuvimos y que están, o sea, todavía hay argentinos y toman mate, les gusta, y te piden, ¿viste? Vienen a tu casa y te hacen como, ¿mate? Así que mirá que yo jodía y pensaba por entre amigos, esta es nuestra colonización, que tomen mate. Y lo más divertido es que se consigue yerba mate. ¿Qué tipo de yerba? No voy a decir las marcas, pero se consigue, y yerba argentina, porque hay un gran mercado libanés en Sierra Leona, o sea, los libaneses son los que tienen los supermercados y hacen varios negocios, y ellos toman la yerba mate como si fueran té. Claro. Entonces hay yerba mate por eso, como si fuera parecido al mate cocido, pero no es parecido al mate cocido, tampoco el té que toman, y entonces conseguíamos. Así que ellos eran fanáticos. Increíble. Si estabas pensando viajar por Europa y te pegás una vuelta para Sierra Leona, sabés que vas a conseguir yerba en Freetown, así que Sí. es un gran dato para los materos que quieran empezar a recorrer el continente africano. Y que en Manantiguán alguien tiene un equipo de mate. Muy bien Si ahí. vas a Sierra Leona y vas a Manantiguán, ¿quién tiene el equipo de mate? ¿Quién se lo quedó?
Excelente. Creo que es una excelente anécdota y un gran dato como para justamente ofrecer este cierre. Me gustaría compartirle el perfil de Instagram de María Ángeles, es @maristafa con doble F, o sea, Maristafa. Y nada, desde luego supongo que podrán acceder a él en cuanto gusten. El continente africano, como pueden ver, además de ser una referencia para nuestro pasado y para la historia, también es una base para pensar nuestro futuro y desde luego tener una mejor comprensión del presente en el que vivimos. Esta idea de tener una comprensión completa de las relaciones internacionales y también del mundo en el cual convivimos no puede obviar las realidades africanas. Desde nosotros, Explorando África, entendemos que desde Latinoamérica y en especial desde Argentina, el conocimiento y la interacción con nuestro continente vecino representa una pieza clave para mejorar nuestra visión y nuestro entendimiento del mundo actual y de nuestra posición en él.